¿Es la salvación en Jesucristo algo que tiene que ver solamente con el destino de nuestras almas después de la muerte? ¿Solamente tiene que ver con eso? ¿O tiene que ver con nuestras vidas ahora? Obviamente, tiene mucho que ver con lo que vivimos en esta vida. Cuando Jesús habló de darnos vida en abundancia, cuando Él habló de cumplir nuestro gozo al estar en Él, entonces es obvio que tiene que ver con esta vida ahora, aunque entendamos que esta vida es solamente preparación para lo que será la eternidad con Él. Entonces, por este motivo que estamos considerando este estudio de por qué estoy en Cristo. No es una pregunta, es una evaluación de los resultados en nuestras vidas cuando damos nuestras vidas a Jesucristo y como resultado, y la Biblia lo dice, estamos en Cristo. Ahora, ¿cómo puedo estar en Cristo? ¿Qué es lo que lleva a uno a estar en Cristo? Primero, la Biblia dice que debes reconocer lo que Dios dice de ti, que no hay justo ni aún uno. No hay nadie justo y bueno delante de Dios. Debemos reconocer que Dios nos salva no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aún nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Dios, porque son todos manchados por el pecado. Y debes entender que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, eso es Cristo, a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Ahora, estamos en las epístolas de Juan, primera, segunda y tercera, y hemos considerado la realidad de por qué estoy en Cristo, lo que yo soy, lo que he sido, estoy siendo y seré y tengo. Y ahora en este estudio, el segundo de las epístolas de Juan, veremos lo que hacemos, lo que haremos y lo que podemos, porque estamos en Cristo. ¿Por qué estoy en Cristo? Yo conozco al que desde el principio. Primero de Juan, verso 12, capítulo 2, perdón, verso 13 y 14. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Conocéis al que es desde el principio, el eterno creador, soberano, Dios único y verdadero de este universo. También porque estoy en Cristo, permanezco para siempre. Primero de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y porque estoy en Cristo, también conozco la verdad. Primero de Juan 2:21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. También porque estoy en Cristo, yo sé que hago justicia, justicia que Cristo me capacita y es de Él, porque soy nacido de Dios. Primero de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si no hemos nacido de nuevo, si no hemos nacido de Dios, las obras de justicia que hacemos, como dije, son como trapo de inmundicia. Pero porque Cristo entra en la vida al arrepentirnos de los pecados y confiar completamente en Él, entonces Él obra en y a través de nosotros su justicia. Y de hecho nos dio su justicia en lugar de nuestro pecado delante de Dios en cuanto a nuestra posición. También porque estoy en Cristo, me purifico a mí mismo al esperar ver a Jesús. Primero de Juan 3, versículos 1 al 3 dicen, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. También, porque estoy en Cristo, dejo de pecar al permanecer en Cristo. Y la idea es de pecar constante y continuamente. Primero de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y yo expliqué en el estudio anterior que en el griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento originalmente, en el idioma del griego, el verbo en el modo indicativo y el tiempo presente demuestra acción continua. Entonces podríamos decir, todo aquel que está permaneciendo en él no está pecando. Todo aquel que está pecando no le ha visto ni le ha conocido. Es una idea de estar pecando continua y constantemente. También porque estoy en Cristo, sé que he pasado de muerte a vida al amar a otros creyentes. Primero de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si tu pensamiento en cuanto a los hermanos en Cristo en tu iglesia son, realmente no puedo bancar estos. No me gusta pasar tiempo con ellos. No me gusta estar con ellos. Entonces, esto indica que realmente no estás en Cristo. Porque al pasar de muerte a vida, vamos a amar a nuestros hermanos. También porque estoy en Cristo, conozco el amor de Dios, en que Cristo puso su vida por nosotros. Primero de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También porque estoy en Cristo, tengo confianza en Dios al tener una conciencia limpia delante de Dios. Primero de Juan 3, versículos 21 a 22 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y también en este texto demuestra que porque estoy en Cristo, recibo lo que pido de Dios al agradarle a Él. En primero de Juan 3:24 encuentro que porque estoy en Cristo permanezco en Dios al guardar sus mandamientos. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y también otra verdad que surge de este texto es que sé que Dios permanece en mí por el Espíritu Santo que me ha dado. Su Espíritu Santo que da testimonio con mi espíritu de que soy hijo de Dios. También porque estoy en Cristo, discierno entre el espíritu de verdad y el de error. Primero de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y un tema que se repite a menudo, ya lo vimos, pero porque estoy en Cristo, amo a mis hermanos en Cristo, porque conozco a Dios. Primero de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros. Es un mandato.
Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y también porque estoy en Cristo, conozco que permanezco en Dios por su Espíritu Santo en mí. De nuevo, lo vimos en 1 de Juan 4:6, ahora lo vemos aquí. Dice 1 de Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. También permanezco en Dios. 1 de Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Este término permanecer es la idea de morar, de habitar, de echar raíces y morar en Dios y Dios en nosotros. No visitamos a Dios, vivimos en Dios, con Dios, y Él debe morar y vivir en nosotros. También porque estoy en Cristo, amo a Dios porque Él me amó primero. 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué tremenda verdad y hermosa esperanza. También porque estoy en Cristo, amo a los hijos de Dios porque amo a Dios. Esto es algo que el apóstol Juan sigue repitiendo y volviendo a tocar en esta epístola. 1 de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y primera de Juan 5:3 dice que porque estoy en Cristo encuentro que los mandamientos de Dios no son pesados o difíciles. Lo dice así, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar? Y él dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando caminamos con Dios en amor para con Él, en agradecimiento por su increíble gracia y misericordia que nos demuestra todos los días. Entonces encontramos que obedecer sus mandamientos, obedecer lo que Él nos dice en su palabra, no es algo gravoso o pesado o difícil. Llega a ser un deleite. También porque estoy en Cristo, venzo al mundo porque soy nacido de Dios. 1 de Juan 5, versos 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. También en 1 de Juan 5:18, porque estoy en Cristo, no sigo practicando el pecado. También esto es otro tema que se repite mucho en esta epístola. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Jesús nos guarda. Y el maligno, el enemigo de nuestras almas, el adversario, el diablo, no le toca. También en 1 de Juan 5:20, sé que Jesús ha venido. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y porque estoy en Cristo, conozco al verdadero Dios, según este mismo texto. Y por último, en cuanto a lo que hago, porque estoy en Cristo, hago lo bueno, porque soy de Dios. 3 de Juan 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno.
El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El misionero Gustavo López puso música a este versículo. Y va así, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Ahora, porque estoy en Cristo, en el futuro seré como Él, como Cristo. Primero de Juan 3, versos 1 a 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es otra canción, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y también este versículo explica que veré a Cristo tal como Él es. Y por último, lo que puedo, porque estoy en Cristo. Yo puedo compartir con los apóstoles la comunión con Dios el Padre y Dios el Hijo. Dice en 1 de Juan 3, lo que hemos visto y oído. El apóstol Juan hablando de sí mismo y los demás apóstoles escogidos por Jesús. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre, con su Hijo, Jesucristo. También porque estoy en Cristo, yo puedo tener el gozo cumplido. Verso 4 de capítulo 1 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y puedo tener comunión con otros creyentes. Primero de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También puedo tener el perdón de mis pecados al confesarlos. Primero de Juan 1, versos 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También porque estoy en Cristo, yo puedo guardar la palabra de Dios. Dice 1 de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y puedo permanecer en el Hijo y en el Padre al permanecer en la verdad de su palabra. 1 de Juan 2:24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y también puedo tener confianza cuando se manifieste Cristo en su venida. 1 de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados. También puedo amar de hecho y en verdad. 1 de Juan 3, verso 17, habla de ayudar y amar a nuestro hermano cuando vemos que tiene necesidad. Y los versículos 18 y 19 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. También puedo amar a mis hermanos en Cristo. De nuevo, repitiéndolo,
Primera de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y puedo experimentar el amor de Dios en mi vida. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. También puedo tener confianza en el día de juicio. Primero de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y puedo vivir sin temor en el andar en el amor de Dios, o sea, al andar en el amor de Dios. Primero de Juan 4, verso 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tremenda verdad. Al vivir en el amor de Dios y al amar a Dios y a otros, por ahí el temor que podemos sentir o tener en cuanto a otros se disipa al amarlos. También porque estoy en Cristo puedo saber que tengo vida eterna. Primero de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis, no para que supongáis o esperéis. Podemos tener certeza de que tenemos vida eterna. Y por último, porque estoy en Cristo, puedo recibir un galardón completo de Dios. Segundo de Juan 8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Amigo, ¿estás en Cristo? ¿Te das cuenta que eres pecador y que has quebrantado la ley de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has puesto tu fe y confianza solamente en Cristo para la salvación de tu alma? Todas estas hermosas realidades que experimentamos al estar en Cristo, no vas a poder tener ni experimentar si no estás en Cristo. Por lo tanto, te animo que reconozcas tu estado delante de Dios, tu estado pecaminoso, que te arrepientas, dando vuelta de tus pecados, confiando única y totalmente en Cristo para la salvación de tu alma. Y Él que vino para dar su vida, para darnos a nosotros la vida, nos da la vida eterna y abundante. Que Dios te anime, te fortalezca, te ayude a caminar en Cristo, a estar en Cristo.